un quebrantamiento social que empieza a poner, bueno, en entredicho esa estabilidad social que geográficamente ya se veía que no era tan estable, ¿no? Siempre ha sido un país sísmico y no tendría por qué ser tan estable socialmente. Sin embargo, había una percepción de estabilidad social y ya desde octubre empezamos a experimentar cambios a nivel social, cambios que fueron muy abruptos, que aunque después muchos decían que se lo esperaban, bueno, pues la verdad es que no los esperábamos y eso nos ha ido llevando a cambios de hábitos. En, Después, el 4 de marzo aproximadamente ya se declara la pandemia a nivel eh, mundial y nos lleva a una crisis sanitaria, no solo una crisis en el ámbito sanitario, sino también una crisis en el ámbito social. Y empezamos a sobreinformarnos respecto a lo que estaba sucediendo y por tanto empiezan las distorsiones en la interpretación de los hechos que estaban ocurriendo. Todo esto generando un tema o un fenómeno que nosotros vamos a tocar dos veces, ahora y después en la segunda parte, que es la incertidumbre. Esa falsa ilusión de que venimos a un mundo de certidumbre, mmm, cuando en realidad venimos a un mundo ilusorio, lleno de percepciones erróneas por parte del cerebro humano, y que nosotros, bueno, estamos dados a trabajar para poder ir buscando respuestas adaptativas cada vez que la situación así lo requiera. Les pido por favor que en cualquier momento que ustedes entiendan, me interrumpan, levanten la mano, no sé, como quieran. No. Esto ha generado, bueno, lo que le decía, incertidumbre. Fíjense que no son las cosas que no, ya lo decía Epicteto, ¿sí? Después de Cristo, del 55 al 135 después de Cristo. Y fíjense que no son las cosas las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos respecto a esas cosas, las interpretaciones que les damos a esas situaciones. Y realmente no hay posibilidad de elaborar interpretaciones estables respecto a situaciones o a cosas o a hechos, a sucesos, a fenómenos que no se repiten, están en constante cambio y en una dialéctica constante, eh, y sembrando una percepción de inestabilidad en el ser humano que es tremendamente grande. Desde ahí ya empezamos a inferir que se hace necesario desarrollar estrategias, habilidades y competencias emocionales cada vez de un nivel cada vez más creciente de complejidad. Competencias emocionales, no solo habilidades emocionales, sino competencias emocionales. Pero como no las tenemos o no se trabaja en el currículo nacional, no se trabaja en el currículo nacional del desarrollo de habilidades emocionales, no se trabaja en el currículo nacional infantil, estoy hablando en prekinder, ni en la escuela de enseñanza general básica, no se trabaja, a diferencia de otros países, los Países Bajos, que empiezan a trabajar, las asignaturas empiezan a trabajar a partir del tercero básico. En Japón, las asignaturas empiezan a trabajar desde cuarto básico. Y los primeros años de vida se dedican a esto justamente, a la base de la estructura de la personalidad del ser humano, entre ellos, bueno, el desarrollo de la inteligencia emocional. Como no lo tenemos eso, empezamos a sufrir estrés. Estrés. Bueno, el estrés que en principio es una respuesta fisiológica, normal, del organismo y que nos prepara para tomar acciones, para tomar determinaciones y acciones frente a la vida. Bueno, hasta ahí se llama euestrés. Euestrés es ese estrés positivo que nosotros experimentamos ante cualquier situación, ante cualquier toma de decisiones. Voy a una tienda, tengo 5.000 pesos, hay 2 blusas que me gustan,
dos blusas que me gustan y tengo que tomar decisión por una. Cristo Santo. Y solo tengo 5.000 pesos. Bueno, se genera, el cerebro genera un estado de tensión que es productivo, que es bueno, y que Jean Piaget ya lo usaba. Bueno, anteriormente León Festinger ya había hablado de algo que se llamaba disonancia cognitiva y que es el estrés que se genera en el ser humano, en el cerebro humano, cuando se producen contradicciones entre dos decisiones contrapuestas que el ser humano tiene que tomar, o entre lo que el ser humano dice y piensa, porque a veces, como dice como dice el humorista argentino, a veces pensamos una cosa pero no la decimos, ¿sí? Y decimos mucho con el silencio. Bueno, hasta ahí hablamos de estrés. Lo malo es cuando ya se produce un distrés tremendamente alto, cuando ya se cronifica el estrés, como una manifestación de la percepción de cargas que uno percibe como excesivas, provocando distintas enfermedades, distintas alteraciones en el funcionamiento del ser humano, particularmente en el caso de nosotros que trabajamos como profesores y como estudiantes, ¿sí? Porque todos somos profesores y estudiantes, inciden negativamente en el rendimiento académico. ¿Sí? Los procesos cognitivos descienden notoriamente, particularmente los procesos cognitivos básicos. Los procesos cognitivos básicos que ustedes saben que son la sensación, la percepción, la atención voluntaria y la memoria. Esos son los primeros que sufren el impacto del distrés, este estrés negativo que ya se instaló de manera crónica y que ya pasando a la fase 4 ya, bueno, ya se genera o conlleva a enfermedades físicas en nosotros los seres humanos. La pregunta es, ¿qué sucede en nuestro organismo? Entonces ya cuando el estrés se instaló, ¿qué sucede en nuestro organismo? Veamos qué sucede en nuestro organismo. Me dicen, el entorno ¿se y oye? nuestro pensamiento nos desafían ¿Se oye? continuamente. Nos conducen a estados altamente nerviosos que conocemos como estrés. Sí. El cerebro es el responsable de identificar los agentes estresores que desbaratan el tan ansiado equilibrio del cuerpo. Claro, la primera estructura que identifica si un agente es estresor o no para mí es el sistema reticular ascendente, que está ubicado en la base del cráneo. Sí, sistema reticular ascendente. Ustedes y yo, que somos profesores, nos preocupamos muchísimo, pero muchísimo, que las estimulaciones que trabajamos en una sala de clase logren traspasar el sistema reticular ascendente y lleguen hasta la amígdala, porque ella es la que le da paso posteriormente a esa información a la corteza prefrontal, donde se construyen los significados complejos de una asignatura, de un contenido específico, etc. Si no logra traspasar la formación reticular ascendente, si yo le estoy hablando al estudiante y ella se pone a mirar el celular, se pone en otra, los estímulos no logran activar, no logran traspasar la barrera de la formación reticular ascendente, no llegan hasta la amígdala, y si la amígdala no vibra con suficiente intensidad, la información no llega hasta la corteza prefrontal. Pero estos estímulos, que sí generan estrés, pasan fácilmente a la formación reticular ascendente o sistema activador reticular ascendente, también llamado SARA. Fíjense bien, esa es la pega de nosotros, no es pasar materia, no, si inglés sabe cualquiera, uno va a estudiar inglés, se matricula en Open English y no, sí, pero nosotros no, nosotros somos profes. Y entonces nosotros gestionamos la experiencia de aprendizaje, sabemos que todo esto hay que propiciarlo. En el estrés, en la vida cotidiana, cuando ya el distrés se instala, esto va ocurriendo de una manera tan suave,
tan imperceptibles. Imaginemos que estamos andando por la calle y de pronto advertimos un individuo de aspecto sospechoso que se acerca. ¿Es este hombre un agente estresor? ¿Supone una amenaza? El cerebro es el órgano que responde a tal pregunta. El centinela decide apretar o no el botón de peligro. Si se declara la situación de alerta, una compleja estrategia de combate se pone en marcha. Las neuronas envían un mensaje al hipotálamo para que contacte con la glándula pituitaria. Esta glándula estimula la liberación de una hormona, la corticotropina, un mensajero que viajará por el sistema nervioso simpático previniendo al cuerpo del inminente peligro. En cuestión de minutos, la glándula suprarrenal recibe la llamada de auxilio y rápidamente pone cartas en el asunto. Para ello, libera en el torrente sanguíneo dos hormonas, la adrenalina y el cortisol, que junto con la noradrenalina serán los principales protagonistas del rescate. La adrenalina interviene de inmediato. Aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria. Con ayuda de la noradrenalina, los sentidos se agudizan, las pupilas se dilatan, los músculos se tensan. En definitiva, el cuerpo adquiere un estado de alerta que lo prepara para luchar o huir del individuo sospechoso. El efecto del cortisol es más prolongado y diverso. Aumenta el nivel de glucosa en la sangre y promueve la liberación de dopamina, el mismo neurotransmisor que causa sensaciones tan placenteras como la del orgasmo. La secreción de dopamina responde sin duda a la satisfacción que sentimos cuando nos enfrentamos a ciertos desafíos. Este complejo entramado de procesos permitió al Homo sapiens escapar de leones, defender alimentos e incluso superarse día a día. Pero también parece mortificar al hombre moderno. Atascos de tráfico, sobrecarga de trabajo, a veces resultan en un estrés crónico. ¿Desde cuándo este proceso indispensable para la adaptación se ha convertido en una hoja de doble filo? El problema surge cuando el organismo se somete a situaciones prolongadas de estrés. La glándula suprarrenal libera cortisol en exceso, provocando daños irreparables. Bueno, Un mensaje por el sistema nervioso simpático previene hormonas, la adrenalina y respiratoria. Con ayuda de la noradrenalina, los sentidos se agudizan, las pupilas se dilatan, los músculos se tensan. En definitiva, el cuerpo adquiere un estado de alerta que lo prepara para luchar o huir del individuo sospechoso. El efecto del cortisol es más prolongado y diverso. Aumenta el nivel de glucosa en la sangre y promueve la liberación de dopamina, el mismo neurotransmisor que causa sensaciones tan placenteras como la del orgasmo. La secreción de dopamina responde sin duda a la satisfacción que sentimos cuando nos enfrentamos a ciertos desafíos. Este complejo entramado de procesos permitió al Homo sapiens escapar de leones, defender alimentos e incluso superarse día a día. Pero también parece mortificar al hombre moderno. Atascos de tráfico, sobrecarga de trabajo, a veces resultan en un estrés crónico. ¿Desde cuándo este proceso indispensable para la adaptación se ha convertido en una hoja de doble filo? El problema surge cuando el organismo se somete a situaciones prolongadas de estrés. El problema surge cuando el organismo está sometido a situaciones de estrés. ¿Cuántos meses llevamos de confinamiento? 3. ¿Cuánto? 3. 3. 3. Bueno, depende de la persona. Para algunos llevamos 4, otros llevan 3. Pero confinamiento, más que la pandemia como tal, más que la enfermedad como tal, el confinamiento nos está pasando la cuenta. Y hoy en día se dice que la segunda pandemia que está por debajo del COVID es el estrés que está generando el confinamiento. Porque somos seres sociales, porque necesitamos interactuar uno con otro, porque eso es una necesidad del ser humano. Y porque hay otras necesidades que hay que cubrir, ¿no? Y no todos pueden guardar el confinamiento. Entonces, aquí quiero detenerme un poco. ¿Quién de ustedes lleva mucho tiempo en confinamiento? Gabriela. Por el chat están diciendo Andrés desde febrero. Se enfermó, salió un poco y volvió
el confinamiento. Gabriela, levanten las manos que han estado más de 3 meses en confinamiento. Ya vemos. Bueno, ahí vamos a ver si nos está pasando a la cuenta ese tiempo de confinamiento o no, porque, bueno, si revisen, hay unos estudios originados en España que han descubierto que los seres humanos a veces experimentan un llamado síndrome de la cabaña. Síndrome de la cabaña. ¿Sí? Bueno, Gabriela a lo mejor ha oído hablar de eso, el síndrome de la cabaña. Y hay gente que se siente muy bien dentro de su casa, incluso no quiere salir después que levantan el confinamiento, después que levantan la cuarentena, no quiere salir. No quiere salir y se siente muy bien dentro de su casa, etcétera, etcétera. Pero hay gente que no. Hay gente que no. Y esa gente empieza a experimentar los síntomas producidos por la acumulación del cortisol. Recuérdense del cortisol, que en principio pudiera ser tan placentero que produce sensaciones parecidas al orgasmo o parecidas a las que uno experimenta cuando está practicando deportes de riesgo. Cuando estas sustancias, este neurotransmisor se acumula durante mucho tiempo, empieza a producir algunas afectaciones orgánicas. Disculpen, es que Pero también parece mortificar al hombre moderno. Atascos de tráfico, sobrecarga de trabajo, a veces resultan en un estrés crónico. ¿Desde cuándo este proceso indispensable para la adaptación se ha convertido en una hoja de doble filo? El problema surge cuando el organismo se somete a situaciones prolongadas de estrés. La glándula suprarrenal libera cortisol en exceso, provocando daños irreparables. La abundancia de cortisol atrofia las neuronas asociadas a la memoria, potencia el estado de alerta generando ansiedad, inhibe la secreción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, sustancias que en caso de déficit desencadenan depresión. El entorno cambia y lo hace de forma apresurada. Parece que el cuerpo humano reacciona con éxito ante el estrés transitorio, pero deberá idear otros mecanismos para combatir las nuevas situaciones que nos acechan. Bueno, algunos síntomas que podemos experimentar, no sé si alguno ustedes ha experimentado alguno de estos síntomas, dolores musculares o dolores de cabeza. ¿Qué tal anda el sueño? ¿Están durmiendo bien? ¿Hay alteraciones en los ritmos del sueño? A veces duermen Que sí, mal, están durmiendo mal. Sí, a todo gente que tiene todos los síntomas. Sí, dificultad en la atención y obviamente cuando la atención está descendida, la memoria también, tanto la memoria de trabajo como la memoria a largo plazo, ambas se ven descendidas, absolutamente, porque los procesos cognitivos están interconectados entre sí. Excesiva preocupación, que ustedes saben que la preocupación es una función mental que está orientada siempre al futuro, siempre, la preocupación siempre está orientada al futuro, mientras que el miedo, ¿sí?, que al igual que está orientado hacia el futuro, también puede estar orientado hacia el pasado. Ansiedad, que ustedes saben que es una emoción displacentera. Trastorno de la alimentación, ¿cómo andamos en la alimentación? Bien, dice Gabriela que se está alimentando bien. Pésimo. Pésimo. No es mal,
Sí, bueno, algunos sí se producen trastornos alimentarios. A veces anorexia, aparece la anorexia, muchas veces la anorexia que no había aparecido, ¿sí? O por lo menos se empieza a comer mucho menos. La alimentación, que es otra cosa distinta a comer, también se ve alterada y otras veces también hay una sobrealimentación o una bulimia. Hay descenso del funcionamiento de los procesos cognitivos, que eso es una cosa que a mí me interesa muchísimo. ¿Sí? Los procesos cognitivos descienden. Fundamentalmente la sensación, acuérdense, la sensación, la percepción, la atención, la memoria, las operaciones del pensar, las tres operaciones del pensar y sobre todo el lenguaje. El lenguaje, las estructuras del lenguaje se empiezan a ver afectadas. ¿De qué carrera son ustedes? Todos son de pedagogía. Sí, pero ¿de qué? ¿Todos son de la misma carrera, de la misma pedagogía o no? Todo de distinto. De distinta. Javiera Alvear, ¿me puede contar un poquito de qué carrera eres? Hola, de la postlicenciatura, la pedagogía, pero de historia. La versión de Historia. ¿Te imaginas la historia? Bueno, la historia siempre implica resignificar hechos pasados, pero sí, trabaja mucho también con la memoria, tanto con la memoria a corto plazo, con la memoria a largo plazo, cómo está el rendimiento de los chicos y las chicas, rendimiento académico, que no tiene que ver con la nota. Sí, bueno, se relaciona un poco, pero el rendimiento académico es el conjunto de habilidades y esfuerzos que un estudiante pone en juego durante un periodo lectivo. Entonces, eso se ve descendido de manera tremendamente importante, porque hay un descenso en los procesos, de los procesos cognitivos, de los procesos afectivos y también de los procesos conductuales. Están diciendo por el chat, bueno, hay de varias carreras acá, no sé si todos tienen micrófono, hay gente que no tiene, hay de filosofía, lenguaje, inglés, no sé si habrá alguien de historia. Sí, Javiera, Historia, Javiera, ¿alguien de historia? Matemática, hay gente de matemática. matemática, complejo, todo lo que implica pensamiento lógico, matemático, química, física, matemática. Las operaciones complejas, la abstracción, que es una operación compleja del pensar, se ve notablemente descendida con el estrés. Hay gente de biología. Están también diciendo por el chat que cuando escribo cosas, lo dice Constanza con una K, cuando escribo cosas de la U me cuesta encontrar las palabras que quiero usar y antes siento que era más fácil. Claro, claro, te acuerdas de que Constanza, ¿no? Constanza está por ahí. Sí, ¿Cómo ver a Constanza con K? es que Constanza con K. no tengo la cámara, Ah, pero sí, sí, pasa que, por sí, ejemplo, Constanza. le he tenido que preguntar como a mi mamá palabras porque no sé, y Mm. además como que cuando pasa eso como que me enojo y es como que se agranda. Oh, Entonces, peor que peor, Constanza. claro, Peor que peor. Si alguna vez nos volvemos a ver, vamos a ver qué pasa con las amígdalas, esa estructura tan importante que son las amígdalas, que están ubicadas en el centro del cerebro, no en la de la garganta. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? Y cómo empeora el cuadro. Así que la primera sugerencia es que no te enojes. Bueno, y si te enojas, no pases a la ira y menos que menos a la rabia, que son los tres gradientes de la misma emoción. No es raro, Constanza, que el lenguaje se vea afectado. Recuérdate que las operaciones del pensar, las tres operaciones del pensar, conceptuar, juzgar y razonar, se articulan con el lenguaje. Sí, siempre el lenguaje este que está acá, da cuenta de cómo están funcionando las operaciones del pensar. Si ellas descienden, también el lenguaje desciende. La longitud media del enunciado se acorta y a uno se le empieza a olvidar palabras
uno empieza a hablar con menos palabras, la extensión de las oraciones es más corta, y eso es porque las operaciones del pensar está descendida. El profesor tiene que tener en cuenta eso, tiene que tenerlo en cuenta, y por lo tanto es que hace las adaptaciones curriculares. ¿Sí? Tú, si vas a ser profesora de historia, profesora de biología, profesora de filosofía, tienes que tener en cuenta que ante contexto de este tipo, bueno, pues la longitud media del enunciado va a descender, lo cual es un reflejo de que las operaciones del pensar también está descendida. Ahora, Tenemos gente de artes también. y qué bueno. Entonces, ¿qué hacen ustedes para eso? Cuéntenme un poquito, ¿qué hacen ustedes para afrontar, no para enfrentar, sino para afrontar estas situaciones que están ocurriendo? Constanza Concaso, Sofía Helves, Javier Alvear, Valentina Espinosa, que son los que logro ver. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Para afrontar, ojo, para afrontar. Aquí estamos entre compañeros. Así que podemos hablar tranquilamente. Voy a estar tomando las palabras por si quieren hablar y leer los comentarios del chat, pero sería ideal que hablaran. Sí, porque incluso el silencio es una manera de afrontar. Sí, no hacer nada es una manera de afrontar. Sí, hay una pedagoga, una profesora de matemática australiana que inventó el test de afrontamiento. Si algún día les interesa, yo se los puedo enviar. La escala de afrontamiento para adolescentes y jóvenes, y habla de cómo los adolescentes afrontan las situaciones que para ellos generan estrés. Y ella determina 3 estilos de afrontamiento: centrado en el problema, centrado en lo social y el estilo improductivo. Y dentro del estilo improductivo está no hacer nada. Fumar marihuana, fumar mucha marihuana, mucha. En la fantasía de que la marihuana en la primera fase me saca del problema y me lleva a un estado de disfuncionalidad emocional que se llama disforia. No, ni siquiera es una euforia, una disforia. Entonces, pero bueno, Voy a lo leer, primero es empezar por reconocerse uno mismo, ¿no? voy a leer los mensajes del chat. Francisco dice que hace deporte. Muy Javier bien, Olivares muy dice bien. leer poesía, novelas, tocar guitarra, bailar. Andrés Sierra dice chatear, buscar conversaciones. Y ahora voy a leer las manos. Valentina y luego Javier. Hola, yo Hola Valentina Espinosa. yo cuando estoy muy estresada, empiezo a ponerme a pensar, como a responder eso. Y en especial ahora que la cuarentena hace que pasemos como más tiempo con más gente, uno más lo nota como en el trato con otra gente. Tipo, me doy cuenta rápido si es que estoy muy estresada porque empiezo como a no ser tan simpática con mi familia, quizá. Entonces me alejo un rato y escucho música o respirar un ratito tranquila hasta que se me pase en unos 10 minutos y ya. Mira, antes de pasar a otro comentario, me gustaría insistir en una cosa que dijo Valentina que es muy interesante. Dice, cuando me doy cuenta que no estoy actuando tan simpáticamente, porque ella es simpática, pero hay veces que uno no actúa tan simpáticamente, sino actúa antipáticamente. Valentina da un consejo muy bueno que se llama aplazamiento asertivo. Acuérdense, en pedagogía se usa mucho aplazamiento asertivo. Ustedes van a trabajar con estudiantes que a veces te van a faltar el respeto, con apoderados que a veces vienen con una actitud insolente. Y Valentina nos da una primera opción. Primero, me retiro. Y a veces me retiro no solo físicamente, sino me retiro psicológicamente. Y no contesten en el momento.
Porque uno se da cuenta, dice Valentina, yo me doy cuenta, primer factor de la inteligencia emocional, tomo autoconciencia de que yo en este minuto, en el aquí y el ahora, no estoy actuando simpáticamente, sino lo más antipática del mundo. Yo me doy cuenta, ¿me entiendes? Que la antipatía sí, el anticristo me va subiendo y entonces dice Valentina, mira, lo mejor que hago es retirarme un poco y me voy a mi pieza, antes que dar una respuesta antipática. Porque Valentina, que generalmente es una persona simpática, también, como todo ser humano, también tiene un lado B, un lado que también tiene que ver con el polo opuesto, con el yang, que es con la antipatía. ¿Quién más? Javiera. Sí, yo en mi caso, como que el no hacer nada me estresa más, porque siento que no estoy haciendo nada. Y como que van a acumular las cosas y eso, entonces algo que o me meto en muchas cosas para hacer, que creo que aquí igual lo saben porque estoy metida en todo, o también me pongo a cocinar, cosa que igual me ha hecho comer mucho, pero he aprendido a cocinar más rico también. Eso es el Y lado positivo, claro. entonces como que me concentro mucho en hacer cosas o me meto en la cocina y cocino todo el día, como que ahí me he estado yendo toda la cuarentena. Bueno, es una respuesta bastante adaptativa. Es una respuesta adaptativa. Y la inteligencia se mide en la capacidad de buscar respuestas adaptativas ante los conflictos y problemas de la vida. No solo los problemas de la academia, sino la inteligencia es la capacidad de buscar respuestas adaptativas ante las situaciones problemáticas que la santísima vida nos plantea a nosotros. Sí, no solo la academia, hay gente muy instruida, Rocío, hay gente muy instruida y muy poco inteligente. Muy instruida, saben mucho, tienen muchos títulos, pero cuando le buscas la capacidad de respuesta adaptativa, le digo que tenemos que trabajar en eso. ¿Alguien más? Sí, Gabriela había pedido la manito por el chat y luego Constanza con una K. Sí, lo que hago es como mi compañera con la Gaby cocino y hago ejercicio porque sé que lo puedo hacer bien y eso me genera como un placer, como que cocinar y me va a salir bien y como en esto va a ser bueno y lo voy a hacer bien. Como muchas cosas están fuera de mi control, trato como concentrarme en cosas mínimas. eh, y abrazo a mi mamá porque de repente estoy muy triste. Muy bien, muy bien. Cuando revisen a los que les interesa el tema, porque van a trabajar, muchos de ustedes van a trabajar en la educación media, a los que les interesa el tema de los estilos de afrontamiento, eh, les sugiero que revisen lo que están diciendo las compañeras porque están hablando de estrategias que son muy centradas en el problema. Es decir, cocinar, ella mira el problema, Valentina dice aplazamiento asertivo, Gabriela dice hacer ejercicios, perfecto, muy bien. Ojalá que lo haga a la misma hora y vaya instalando durante 21 días. Durante 21 días se instalan los hábitos. Todos los hábitos demoran entre 21 y 26 días para instalarse como hábito, como hábito. Ojalá que Gabriela logre realizar el ejercicio durante 21 días seguidos a la misma hora para que se instale como un hábito. ¿Sí? Y abrazar a la madre es muy bueno. La figura de apego es muy importante. Constanza con una K. Ya. Mi nombre realmente es Constanza con K por si acaso, es más como de moda. Ya, está bien. Y, o sea, yo de repente hago como
si por ejemplo no puedo seguir con un trabajo de la U y lo necesito terminar o lo quiero terminar, si puedo lo hablo con alguien, pero no como en modo escritura, sino como solo conversarlo, como que dejo que cuaje un poco, porque de repente es como que uno está tan metido en algo que, no sé, como que no puede seguir. Y si no, lo divido como en tareas chiquititas y lo dejo para otro día. Como ya hoy día, no sé, Muy haré estas bien. cosas y sigo mañana o pasado, pero como eso. Muy bien, Constanza. Constanza da otra estrategia típica del estilo de afrontamiento centrado en el problema, que tiene que ver dividir las tareas en pequeñas micro tareas. Se trabaja mucho en la procrastinación. ¿Conocen la procrastinación, verdad? La, la conocen, pero ninguno de ustedes procrastina, ¿no? Bueno, para combatir la procrastinación, una de las cosas que se hace es esto que dice Constanza, dividir la tarea en pequeñas micro tareas y uno la va trabajando como pequeños éxitos, pequeños alcances y se va gratificando uno a sí mismo. Perfecto, típico del estilo centrado en el problema. Recuerden que vamos a trabajar con una autora que se llama Erika con K, así como Constanza se llama con K. Bueno, la señora se le puso Erika con K. ¿Sí? Ella es australiana y el test que le voy a mandar a través de Rocío está validado en España. ¿Sí? Lo validamos en España y lo validamos acá en Chile. Yo lo validé con una muestra de 826 estudiantes de enseñanza media. Entonces le sugiero que lo miren, que a lo mejor le va a servir, porque es un test predictivo de cuáles son las estrategias que va a utilizar nuestros estudiantes cuando estén muy estresados por los trabajos, porque mide también los niveles de deserción escolar también. Nos da muchas luces, muchas luces. Entonces léanlo y mírenlo a ver si les sirve de algo ese test. Es cuantitativo, pero da mucha información de nuestros estudiantes. Voy a leer el chat. Paula Zócar dice que ella llama a su familia, que se encuentra en otra región, Muy, porque vive sola con muy su bien. pareja y se le hace difícil estar lejos de sus familias. La entiendo perfectamente, porque yo también vivo lejos de mi familia. Mucha de mi familia no está en este país y entonces la entiendo perfectamente. Es el estilo centrado en lo social, ¿sí? Y tiene que ver con la que Lazarus y Folman llamábamos más como lo emocional. Y bien, muy bien. Son estilos sanos, ¿sí? Ashley Pinochet dice que ella suele tomar tecito y reflexionar sobre otras cosas por Muy una bien, media hora. muy bien, pero que son muy sanos ustedes. Son muy sanos. Son muy sanos, qué bueno que son muy sanos. Bueno, la invitación también del test que les voy a dejar de inteligencia emocional, les voy a dejar un test de inteligencia emocional, es que a solas, no me lo cuenten a mí, no se lo cuenten a nadie, pero también reflexionen respecto a lo que no contamos aquí. Porque a lo mejor hay cosas que uno no cuenta aquí, porque, no sé, porque el reconocimiento social no nos acompaña, en fin. Pero a veces no hacemos las cosas tan bien. He conocido muchos chicos que consumen mucho y pasan del deseo a la necesidad, y pasan eso que Maná le llamó la puerta azul. Y bueno, en fin, que todos podemos caer en estilos de afrontamiento que no son muy sanos, que digamos. Cari, no entiendo muy bien la oración. Si la puedes, no sé si quieres hablar, o si la puedes reformular. Ah, ya. Karina dice que ella tiene su espacio propio, cuando todos se duermen. Es un espacio psicológico, un espacio físico.
Está haciendo referencia a un espacio psicológico, a un mundo mental donde se recoge y practica la meditación, o un Sí, espacio físico psicológico. donde ella se retira. Dice que es psicológico. Psicológico, psicológico, muy bien, muy bien. También es muy bueno. Les dejo un ejercicio de respiración de 1 minuto. Yo les dejo un ejercicio de respiración, por favor, practíquenlo. Es solo 1 minuto, no se pasen de 1 minuto. No se pasen de 1 minuto, porque la formación de hábitos requiere que el cerebro no perciba la tarea lo más fácil posible. Entonces, solo 1 minuto es de inspiración, retener y soltar, con una imagen muy hermosa, muy agradable. La pone en el computador, solo 1 minuto, 21 días. ¿Sí? Una de las técnicas más importantes para bajar los niveles de ansiedad es la respiración. Entonces, bueno, algunas de las sugerencias que han dado ustedes, muy buenas sugerencias, algunas sugerencias que les cuento. Bueno, identificar los pensamientos negativos que le vienen, las distorsiones del pensamiento, que son alrededor entre 13 y 17 distorsiones del pensamiento, como visión de túnel, ¿sí? Pensamiento polarizado, ver las cosas blancas o negras, etcétera. Informarse en medios oficiales, por favor, traten de informarse siempre en medios oficiales y dosificar los tiempos de información. No se expongan tanto a mucho tiempo, porque la televisión, ustedes saben que cuando es la lluvia, es lluvia, 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 lluvia. Y cuando es la pandemia, la pandemia, la pandemia. Bueno, aprovechen el tiempo, como han dicho ustedes, para realizar otras cosas, organicen juegos que involucren a toda la familia. Insisto en informarse por medios oficiales, organicen su tiempo, aunque sea en un espacio reducido. Como decía, Luciano tiene la mano levantada. Luciano Tejada. ¿qué dice Luciano? Hola, hola Luis, gracias por la charla. Estoy Hola siguiendo Luciano, ¿cómo atentamente. está? Bien, gracias, acá en la casita, por fin. Un Bueno, gusto. quiero hablar un poco en un pequeño testimonio respecto a identificar las emociones. Bueno, yo trabajo en una clínica, en la clínica de la Sociedad Nuevo Médico, y me di cuenta de una situación que la conversaba con una enfermera de un servicio de UCI. Lo que pasaba es que hace un par de semanas habían días que se morían 5 pacientes al día, en su turno, mejor dicho. Entonces, ella entró en una preocupación, bueno, una de ellas, que se la planteó a sus compañeras, que ya las muertes le estaban pasando como, ya no les como que, ya, se murió, y chao. Entonces, ellas lo que hicieron fue que se daban un tiempo de medio del turno para juntarse y entre todas reflexionaban respecto a las personas que se fueron y cómo eso es una pérdida para todas, y cómo ellas podían afrontar y más o menos seguir trabajando tranquilamente. Y ahí es donde me decía que afloraban todas las emociones. Ahí recién se podían a llorar, ahí recién empezaban a pensar en la familia, porque lo que pasa también en la UCI es que en general no ven la familia. No, nunca tienen contacto con la familia porque la familia, por el sistema, o sea, por el tema COVID, no pueden entrar a la UCI. Entonces, lo que quería contar más o menos era esto, que a veces uno quizás sí logra identificar los pensamientos, quizás siente que debería sentirse de una forma, pero no lo está sintiendo y no están aflorando las emociones, y quizás ellas, al hacer esta dinámica de juntarse entre medio del turno, las 5 o 6, bueno, los 5 y 6 también, porque también hay enfermeros, y, y empezar a hablar de esto, ahí recién afloraban las emociones, ahí recién ellos podían liberarse, y así sentían cómo se les liberaba un poco la carga, porque era muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte, y como que ya se estaban como normalizando esta muerte, y era como, se falleció, ya se liberó una cama, buena, poco más que eso. Y entonces, eso quería decir. No, es muy, Importante muchas que gracias esta Luciano. forma grupal de afrontar un poco y quizás poder liberarse, porque quizás uno mismo como que trata de encerrarse para ser más productivo, digamos. Pero quizás cuando uno recién logra verbalizar lo que está sintiendo y hacer como un análisis como en grupo, ahí recién empiezan a aflorar las emociones.
Por lo menos eso me Sí, decía él. a mí me parece muy, muy interesante tu observación, porque una de las características de las emociones, a diferencia de los sentimientos, las emociones tienen una característica que se llama impertinencia. La emoción siempre se va a expresar. Cuando uno la sumerge, ella se va a expresar. ¿Y cómo se expresa? A través del cuerpo. Se somatiza y empiezan a aparecer las primeras enfermedades psicosomáticas. Uno cree que aparentemente no, sí, me da lo mismo, no, se produce un aplanamiento afectivo muy parecido a la depresión. Sí, en la depresión se produce un aplanamiento afectivo, pareciera ser que a la persona le da lo mismo 8 que 88, le da lo mismo una rumba que un velorio, pero no es así, no es así. Lo que pasa es que hay una inmersión del mundo emocional, pero las emociones siguen viviendo ahí, siguen viviendo. Entonces, estos profesionales de la salud han buscado una buena estrategia, han gestionado, resignificar, levantar. Primero han levantado las emociones, la han vuelto a llevar a la superficie otra vez y la han resignificado ahí, viendo, no solo mirándose ellas mismas, sino lo que implica esto, no solo para nosotros, sino para el mundo entero, para todos nosotros, para nosotros como nación, para nosotros como pueblo, para nosotros como seres humanos. Porque la pérdida de un ser humano es también una pérdida un poquito de uno mismo, ¿me entiendes? Entonces es un trabajo muy sano lo que han hecho, muy sano, de verdad que, bueno, son gente que ustedes son muy inteligentes, eso es inteligencia emocional. Así que muchas gracias porque es una buena estrategia no sumergir las emociones, ¿sí? Ni a través de sustancias adictivas, ni a través de estrategias inconscientes, porque no creo que ellas se hayan puesto, por lo que tú cuentas, no se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a no hablar de las emociones. No, no. Bueno, yo he escuchado en algunos contextos que no se hablan del mundo emocional y yo he estado en algunos contextos donde hablar de las emociones es mal visto, es mal visto. Y hablar de las emociones y decir me duele, tengo ganas de llorar, tengo tristeza, tengo dolor, tengo pena, bueno, pues es lo más sano que puede haber. Es lo más sano que puede haber. Y no sumergir el mundo emocional. Así que te agradezco muchísimo. Fíjense que, bueno, estábamos hablando de algunas sugerencias, activar las redes de apoyo, que había una compañera que las activa muy bien y la otra chica que hablaba de abrazar a su mamá, que me parece tremendamente importante. Y quisiera dejarles 6 tips esenciales, 6 tips, 6, de todo lo que hemos hablado, 6 que son esenciales. El estrés es un estado mental que muchos de nosotros estamos experimentando a causa de la pandemia del nuevo coronavirus. En estos momentos es importante que todos compartamos cómo estamos enfrentando esta situación. Estos son nuestros consejos. Es posible que haya personas que puedan sentir miedo a enfermarse o a morir, miedo a perder su medio de vida, a separarse de sus seres queridos o a sentirse excluidos socialmente. Otros pueden sentir impotencia por no poder proteger a sus familiares. También hay quienes quieren evitar acercarse a los establecimientos de salud por miedo a contraer la infección. En estas circunstancias es normal sentirse estresado, preocupado, triste, confundido, enojado o asustado ante la crisis, pero no hay que dejarse abrumar por ella. Hay cosas que tú puedes hacer para aliviar el estrés, tranquilizar a los que te rodean y tomar acciones prácticas para cuidarte y cuidar a tu familia. ¿Qué podemos hacer? Hablar. Cuando sientas mucho estrés y preocupación, hablar con personas de confianza puede ayudar. Contacta a tus amigos y familiares. Mantener un estilo de vida saludable. Si debes quedarte en casa, sigue una dieta adecuada. Haz ejercicio físico, mantén patrones de sueño regulares y sigue en contacto con tus seres queridos en casa y por correo electrónico, teléfono o videollamada. Evita fumar, beber alcohol o consumir drogas. Estas no te ayudarán a reducir el estrés. Si te sientes abrumado, habla con un trabajador de salud o consejero. Busca y ten a mano la información sobre dónde puedes acudir y pedir ayuda en tu comunidad si es necesario.
Informarse por fuentes confiables. Tener información actualizada sobre la situación te ayudará a medir el riesgo y a tomar precauciones razonables, pero evita prestar atención a rumores infundados e informaciones de fuentes no comprobadas. Las páginas web de la OPS, de la OMS y de las autoridades de salud de tu país te ofrecen información fiable. Limitar el tiempo de exposición a las noticias. Para reducir la preocupación y la inquietud, limita el tiempo que tú y tu familia pasan viendo o escuchando noticias que consideres perturbadoras. Aplicar lo aprendido. Por último, intenta poner en práctica las habilidades que has usado en el pasado y que te ayudaron a manejar situaciones difíciles. Para más información, consulta la página web de la Organización Panamericana de la Salud, www.paho.org/coronavirus. Bien, eso hasta aquí. Eso en función de lo que está sucediendo inmediatamente. Pero, ¿por qué a pesar de todo esto, por qué hay necesidad de desarrollar competencias emocionales, particularmente los que vamos a ser profesores o los que van a ser profesores? Bueno, primero porque nosotros estamos encaminados o nosotros estamos destinados a ayudarle a nuestros estudiantes y a nosotros mismos en primer lugar a gestionar este mundo de incertidumbre en que nosotros estamos viviendo. La incertidumbre nos acompaña día a día. Este mundo es un mundo ilusorio, absolutamente ilusorio, por más materialista que uno sea. El mundo es ilusorio. La mesa en la cual estoy apoyado está más compuesta por espacios vacíos que por espacios sólidos. Y sin embargo parece sólida absolutamente. No hay verdades absolutas, no hay verdades inmutables. Y el mundo hoy en día cambia a un ritmo vertiginoso, lo cual genera en muchas personas una sensación de incertidumbre que es tremendamente importante. ¿Cómo ayudar a nuestros estudiantes el día de mañana? Y cómo ayudarnos a nosotros mismos desarrollando competencias emocionales. ¿Sí? Y fíjense que las competencias emocionales surgen del término, bueno, del concepto de inteligencia emocional. Sí, entendida la inteligencia como un potencial de adaptación, como una capacidad de adaptarse a condiciones nuevas. ¿Sí? La inteligencia solo se desarrolla cuando existen frente a nosotros problemáticas a las cuales tenemos que buscar una respuesta adaptativa. De lo contrario, la inteligencia no se desarrolla. Inteligencia y memoria no es lo mismo. La memoria es un componente constitutivo de la inteligencia, pero la inteligencia es un constructo complejo que se desarrolla en la medida que el ser humano tiene que ir buscando respuestas a situaciones nuevas. Y ahora tenemos una situación nueva. Una situación nueva también la experimenté. Yo particularmente la experimenté en el 2005 cuando emigré a Chile, a una cultura distinta, a una manera de ser distinta, a unos códigos diferentes. En fin, cada uno de nosotros tenemos experiencias diversas que nos conlleva a tener que desarrollar inteligencia en las 9 dimensiones de la inteligencia que están descritas por Howard Gardner. Seguramente ya ustedes han ido estudiando estos temas, pero particularmente es muy relevante la inteligencia emocional, entendida como una capacidad, y como todas las capacidades hay que desarrollarla, es educable, no se hereda, la inteligencia no se hereda, tiene solo un 25% o menos de heredable, de elementos heredables. Particularmente lo único que se hereda es el temperamento, no así el carácter que se forma mediante el proceso educativo. Entonces, fíjense que la inteligencia emocional es un término acuñado en 1981 por 2 psicólogos que hicieron sus tesis doctorales sobre este tema y acuñaron el término inteligencia emocional como una capacidad, compuesta por 4 capacidades fundamentales. Primero, la capacidad de sentir.
La capacidad de sentir es la capacidad de poder identificar nuestras emociones y sentimientos en el momento que están ocurriendo y calificarlos y nombrarlos adecuadamente. No confundir enojo con ira, ni ira con rabia. No confundir atracción con enamoramiento, ni enamoramiento con amor. No, no, con gran espanto yo vi a mi hija pequeña, bueno, y me dice como a los 15 días haber conocido al muchacho, dice, es que yo lo amo. ¿Cómo que lo ama? ¿Pero qué, te volviste loca o qué? ¿Cómo que lo ama? Si el proceso de la construcción del amor lleva tiempo. Sí, el amor lleva un componente cognitivo altamente desarrollado, requiere de un conocimiento de la persona. Es decir, bueno, no le faltaba mucho y le falta y nos falta por desarrollar mucho esta capacidad de poder identificar y nombrar adecuadamente, reconocer en nosotros mismos la emoción o el sentimiento que estamos experimentando en el aquí y en el ahora. De reconocer cuando uno está empezando a enojarse, cuando uno está, como decía una compañera ahorita, yo me doy cuenta, yo que soy tan simpática, decía ella, yo que soy tan simpática, me doy cuenta cuando me estoy poniendo antipática. Es decir, parece ser que quiso decir cuando ya me estoy molestando, cuando ya me estoy enojando, ya mi cuerpo empieza a experimentar reacciones fisiológicas que me dan cuenta de que yo estoy comenzando a experimentar una emoción displacentera y que puede disrumpir la armonía del contexto en que yo estoy. Y mira, lo mejor que prefiero es alejarme un rato. Inteligencia emocional. La joven dice, bueno, por lo menos hay algunas emociones que yo logro identificar en mí. Ahí está el test que le voy a dejar, que identifica las 5 competencias emocionales más destacadas por Daniel Goleman. Primero sentir, luego entender de dónde vienen estas emociones y estos sentimientos que yo estoy experimentando, de dónde vienen. Muchas veces no vienen de la situación que estamos viviendo inmediatamente. A lo mejor me dicen feo, gordo y poblacional. Feo, gordo y poblacional. Eso yo lo viví en la universidad donde trabajo. Una riña entre dos chicas. Y después un trabajo de mediación. Después de un trabajo de mediación que nos llevó como un mes y medio, bueno, pues en que una de las chicas agredió a la otra físicamente, llegamos al consenso, trabajamos la mediación, se hizo la firma del acta con las correspondientes sanciones, y la chica le había dicho rota, picante y poblacional. Rota, picante y poblacional. Y la otra le pegó con una botella con hielo y le partió aquí. Es decir, pasó del enojo a la rabia rápidamente. Bueno, pues llegamos ese día, perfecto, y muy bien, se dieron la mano, qué sé yo, y la que agredió a la otra le dijo, mira, yo me comprometo con ustedes que yo la próxima vez que me diga rota y picante voy a reaccionar de una manera más adecuada, voy a buscar una respuesta más adaptativa, pero si me vuelves a decir poblacional, voy a llenar la botella de agua y te voy a pegar más duro todavía. Es decir, la palabra poblacional despertaba emociones y sentimientos que eran de origen secundario, no eran primarios. ¿Sí? La palabra poblacional viene con una carga cultural, bueno, que tiene una carga también política, ¿sí? Y esta joven no tenía la madurez suficiente y tuvimos que seguir con el trabajo con la chica. Es decir, esa capacidad de entender de dónde viene esto. A veces nos dicen cosas que uno dice, pero ¿por qué me irrito tanto? ¿Por qué me enojo? No es que me enojo, es que me pongo iracundo.
Ya no es enojo, ya es ira lo que experimento cuando me dicen esto. Y por tanto no puedo controlar muy bien mis sentimientos. Y cuando no puedo controlar bien mis sentimientos, no los puedo modificar. Primero los míos y menos los ajenos. ¿Sí? Entonces el tercer paso es controlar nuestros propios estados emocionales. Controlar, no inhibir, no inhibir. A veces es necesario inhibir. A veces hay momentos en que uno no puede controlar, pero sí puede inhibir una respuesta porque la consecuencia que te va a traer esto a ti o a tus seres queridos o a un ser humano puede ser muy tremenda, muy mala. Entonces, a veces uno tiene que inhibir, pero lo ideal es regular, es aprender a controlar nuestros estados emocionales y luego modificarlos. Primero lo de nosotros y luego lo de los demás. Tanto mi pareja, no puedo decirle a mi pareja que no me falte el respeto si yo le empiezo a dar 2 gritos. No puedo controlar a mis estudiantes si yo le grito a mis estudiantes. Si yo estoy inquieto, si yo estoy tenso, si yo estoy desbordado emocionalmente, obviamente que en mi sala de clase con 34 estudiantes, ellos se van a poner, también se van a irritar, se van a poner inquietos, etc. Pasos de la inteligencia emocional que se resumen en 5 competencias que son tremendamente importantes. 3 pertenecientes a la inteligencia intrapersonal y 2 que se refieren a la interpersonal. Esto es imprescindible para el educador de hoy. El Ministerio de Educación ahora está sacando los programas de contención emocional y después va a sacar los programas de desarrollo de la inteligencia emocional. Bueno, más vale tarde que nunca, pero esto es muy importante. Las 3 primeras, la capacidad de automotivarse, de instalar intereses y necesidades en uno, aún en los momentos más difíciles. Hay momentos que es muy difícil motivarse uno, a darse uno mismo hacia arriba, sobre todo cuando está en el fondo. Pero las personas con una inteligencia intrapersonal logran hacerlo. Empatía es el término medio entre, como decía la compañera ahorita, entre la simpatía y la antipatía. El término medio. Sí, ser simpático es fácil. Es muy fácil ser simpático y empático, entre paréntesis, entre comillas, empático con quien te cae bien a ti, con quien vibra contigo. Es muy difícil ser empático con quien te cae mal. Sí, es muy difícil ser empático con quien te cae mal, con la persona con la que tú no simpatizas, pero aún así dejas de lado la parte cognitiva lo más que puedes y aprendes a leer su realidad, desde donde él está, está expresándose, desde dónde está actuando, etcétera, y las habilidades sociales que son tremendamente importantes. Quiero ir más rápido. Mientras más desarrollemos el pensar y el sentir y el actuar, esta triada, ¿sí? Este desarrollo cognitivo, mientras más desarrollo conductual tengamos y desarrollo emocional experimentemos, la inteligencia emocional se va a ir agrandando. Es decir, mientras estos 3 círculos sean más concéntricos, la inteligencia emocional se va a ir desarrollando mucho más. Recuerden que esto de Bertrand Russell, que me parece tremendamente importante, pero que si sabemos mucho, a veces sabemos mucho de una asignatura en específica, pero sabemos poco de nuestro propio mundo emocional y menos del mundo emocional de nuestros estudiantes. Y eso es tremendamente importante. Yo les dejo las ventajas de desarrollar una buena inteligencia emocional y les dejo este video. Inteligencia emocional,
por Daniel Goleman. La inteligencia emocional ha llegado a nuestra vida de pronto de una manera masiva, desde programas educativos que te dicen que te ayudan emocionalmente, hasta libros como este. Sin embargo, tanto en el mundo de los negocios como en el de la vida, nos hemos dado cuenta que sin el estudio de esta inteligencia no podemos progresar en la vida. Se ha vuelto algo imprescindible. Allá afuera en el mundo corporativo, los directivos antes contrataban a alguien por su coeficiente intelectual y su experiencia laboral. Sin embargo, se han dado cuenta que sin inteligencia emocional necesaria, no cumplirás con los verdaderos requisitos para ser el mejor desempeñando tu papel, no solo en el trabajo, sino en tu hogar. Las diferentes habilidades emocionales que se adquieren a lo largo de los años pueden destacar en nosotros, ya sea por nuestro material genético o por un buen desarrollo emocional a lo largo de los primeros años de vida. Sin embargo, Daniel Goleman nos dice que estas habilidades se pueden adquirir mediante el dominio propio y un constante entrenamiento. La herencia genética nos dota de una serie de rasgos emocionales que determinan nuestro temperamento, pero el circuito de nuestras emociones es extraordinariamente maleable. La gran pregunta es, ¿cómo podemos poner inteligencia en nuestras emociones? Hay 5 esferas principales para la definición de la inteligencia emocional, que te invito a que domines. La primera es conocer las propias emociones. Es la conciencia de uno mismo, el reconocer un sentimiento mientras ocurre. Esa es la clave de la inteligencia emocional. La capacidad de controlar sentimientos es fundamental para la comprensión de uno mismo. La segunda es manejar nuestras emociones. Manejar sentimientos para que sean adecuados es una capacidad que se basa en conciencia de uno mismo. Las personas que tienen esta capacidad pueden recuperarse con mucha más rapidez de los trastornos de vida. La tercera es la automotivación. Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar atención, para el dominio, para la creatividad, el postergar la gratificación y contener la impulsividad. Sirve de base para toda clase de logros y para ser más productivo y eficaz. La cuarta es reconocer las emociones de los demás. La empatía es la capacidad que se basa en la autoconciencia emocional. Es una habilidad fundamental. La empatía te ayudará a saber qué es lo que otras personas quieren o necesitan. Esta te hará mejor en tu profesión de enseñanza, ventas y administración. La quinta y última es manejar las relaciones. El manejar las relaciones es en gran medida manejar las emociones de los demás. Esta habilidad rodea la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Pero ¿por qué a veces las personas que tienen un elevado coeficiente intelectual sufren mucho y las personas que tienen un coeficiente intelectual modesto son más felices? La diferencia es la inteligencia emocional, la cual incluye el autodominio, la persistencia y la capacidad de motivarse uno mismo. Nos dice que existen 2 mentes, una mente emocional y una mente racional. Una piensa y otra siente. La mente racional es la forma de comprensión en la que somos conscientes, más destacada en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y meditar. Cuanto más intenso es el sentimiento, más dominante se vuelve la mente emocional y más ineficaz la racional. En pocas palabras, cuando la emoción es alta, la inteligencia disminuye. Estas 2 mentes son semi-independientes, ya que los sentimientos son esenciales para el pensamiento y el pensamiento lo es para el sentimiento. Pero cuando aparecen las pasiones, la balanza se inclina, ya que la mente emocional tiende a dominar y aplastar la racional. Pero ¿para qué son las emociones? Una vez, una niña de 14 años quiso hacerle una broma a su padre. Ella le dijo que estaría en una casa de unos amigos, pero de repente el padre escuchó ruidos en su cuarto, así que agarró su pistola calibre 357 y entró al dormitorio para investigar. De repente la niña salió del armario gritando y con un salto, así que el padre disparó al cuello y ella murió 14 horas más tarde. Él solo lo que quería era proteger a su familia de todo peligro, pero el miedo hizo que disparara antes de darse cuenta de que era su hija. Pero esto fue una reacción automática que ha quedado grabada en nuestro sistema nervioso durante hace mucho tiempo, lo cual podría marcar la diferencia entre supervivencia y muerte. En términos biológicos, aquel circuito neurológico básico de la emoción y con el que nacemos es lo que funcionó mejor en las 50.000 últimas generaciones humanas. Recuerda que la vida es una comedia para aquellos que piensan y una tragedia para aquellos que sienten. En esencia, todas las emociones son impulsos para actuar.
Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Con la ira, la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo. El ritmo cardíaco se eleva y aumenta la adrenalina, la cual hace que genere un ritmo de energía lo suficientemente fuerte para una vigorosa acción. Con el miedo, la sangre va a los músculos esqueléticos grandes, como los de las piernas, y así resulta más fácil huir. El rostro queda pálido y los circuitos emocionales hacen que arrojemos hormonas que ponen al cuerpo en alerta general, haciendo que la atención esté solamente en la amenaza cercana. Con la felicidad, el sistema nervioso inhibe los sentimientos negativos y favorece el aumento de la energía disponible, lo cual esta sensación ofrece al organismo de su ser. Se dejó llevar por la ira y con una espada le dijo al monje: emociones positivas son curativas. Por ejemplo, la esperanza hace que la gente sea más capaz de resistir circunstancias penosas, incluidas las dificultades médicas. Hoy en día se ha demostrado mucha controversia por personas por falta de inteligencia emocional, que cometen errores fatales, desde un suicidio por algo material hasta un asesinato por falta de comprensión de los demás. Si todas las personas tenemos un temperamento determinado y hay capacidad para dominarlo, debemos hacerlo de inmediato, antes de sufrir las consecuencias. Recuerda que Aristóteles una vez dijo: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Bien. Hasta aquí esto es lo que quería compartir con ustedes. La primera parte un poco enfocado hacia lo que está ocurriendo contextualmente en el momento. La segunda, apoyar un poco a los profesores que ustedes tienen en las cátedras diferentes, particularmente a la psicóloga y a los psicólogos que trabajan con ustedes, psicólogos educacionales que trabajan con ustedes, que se acerquen a ello, que no duden en plantearles sus inquietudes, sus molestias, sus preocupaciones, y que le presten mucha atención, no solo a la contención emocional en estos momentos, sino también al desarrollo de habilidades y competencias emocionales, no para este momento solamente, sino para un momento que se va a alargar durante el tiempo, porque inevitablemente después de la pandemia seguramente se van a retomar las movilizaciones sociales, seguramente que van a haber mucho incertidumbre, y tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre. Y en tercer lugar, para que logren gestionar aprendizaje significativo en las salas de clase, para que sean unos profesores de calidad y para que las marchas que tanto ocurren en la Alameda por la calidad de la educación, no solo la cantidad, no solo la gratuidad, sino la calidad del proceso educativo, sea mucho más eficaz y mucho más eficiente. No sé si tienen alguna pregunta. Preguntas, manitos. Profe, sí, en realidad no sé si es para como ahondar ahora, porque puede ser otro tema, pero si dentro del quizás material que pueda enviar aquí a la compañera, sobre como también manejo emocional y todo, pero centrado más en algunas emociones negativas como ira, rabia, pensando en que igual con un grupo de compañeros vamos a hacer un taller en un colegio en práctica y queremos abordar ese tema. Entonces estamos buscando cosas sobre la ira, manejo de rabia y ese tipo. Duelo. Ya, perfecto. Duelo también, la gestión del duelo es sí, tremendamente importante. Para trabajar con niños, el duelo se diagnostica desde un instrumento que se llama las fábulas de Despert, conterminado en T, fábulas de Despert, y te dice cómo el niño está experimentando el duelo, si para él es un factor estresor o si no lo es. Hay varios instrumentos, varios
estrategias que podemos abordar, varios materiales que podemos trabajar también, manejo de las conductas disruptivas. Ustedes no van a trabajar en una sala como la que estamos sentados ahora. Es muy difícil trabajar en media, muy difícil, en la educación media, muy difícil. Gestionar el liderazgo pedagógico y gestionar el clima de aula, tremendamente difícil. Y requiere de muchas competencias, particularmente las competencias emocionales del educador. Y entre ellas, bueno, vamos a trabajar la frustración, la ira, las reacciones de duelo, sí, en nuestros estudiantes. Gracias por la pregunta, José, porque eso deja entrever que no vas a ser un pasador de materia, sino que vas a ser un educador, que tanta falta nos hace. ¿Más preguntas? Cami Araya, tiene la mano levantada. Hola, yo tengo una duda en relación a lo que estaba hablando antes. Quería saber cuál es la diferencia entre enfrentar y afrontar. Sí, También la diferencia entre la emoción y los sentimientos. Yo llegué un poquito más tarde, así que no sé si lo dije. no lo dije. Enfrentar es una estrategia, Afrontar es un constructo psicológico. Afrontar es el conjunto de recursos cognitivos, afectivos y conductuales que un ser humano pone en juego, sí, desplaza ante la existencia de una situación que él percibe como conflictiva. Sí, el conjunto de recursos cognitivos, afectivos y conductuales que él pone en juego ante la presencia de una situación que puede, que para él representa un potencial estresor. Entonces, dentro de el afrontamiento puede estar el enfrentamiento, es decir, mirar a la cara el problema y enfrentarlo. Pero también puede estar, como decía Valentina, podría estar el silencio, no hacer nada. Podría estar, no sé, irme a jugar y volverme un ludópata, o sumergirme en el trabajo y volverme un trabajólico, que es un tipo de adicción también, o volverme un adicto a la pareja, que es otro tipo de adicción, ¿sí? Porque están los trastornos de dependencia afectiva, que no es amor, es dependencia afectiva. Es decir, puedo afrontar de distintas formas, y dentro de las distintas formas en que puedo afrontar está el enfrentamiento. La otra pregunta es, los sentimientos son reacciones psicológicas de larga duración y de baja carga energética, larga duración y baja carga energética, y las emociones son de corta duración y de alta carga energética. Mucha carga, energía, la emoción, que te cuento, la alegría, la tristeza, ¿sí? Requieren de alta carga de energía, mientras que los sentimientos requieren de baja carga energética, pero son muy duraderos en el tiempo. Importante no confundirlo, alguna emoción con algún sentimiento. No confundir, acuérdense, el amor con el enamoramiento, la atracción con el amor. Cuando estamos trabajando violencia en el pololeo, no confundir la dependencia con el amor. Que hemos trabajado en violencia en el pololeo, hay varias personas, tanto chicas como chicos, que confunden la dependencia, los vínculos de dependencia con el amor. Y son vínculos de dependencia afectiva. Cuando el amor tiene tres pilares fundamentales, tiene amistad, es decir, confianza, respeto y atracción, siendo el pilar fundamental el respeto. El amor tiene tres pilares fundamentales, y a veces tú ves que el pilar central de la relación de pareja se cayó, que es el respeto, y la persona te sigue diciendo que ama a esa persona. Bueno, no hay más que un trastorno de dependencia en camino. Muchas gracias. De nada, Cami. Valentina tiene la mano arriba, Valentina Espinosa.
Yo quería preguntar qué pasa cuando la gente ya está en este estado, por ejemplo, en este estado como de aletargamiento, porque aparecía, por ejemplo, que los síntomas de este como síndrome de la cabaña o del estrés como eterno que vamos a ver, por ejemplo, ahora en la pandemia, una de las consecuencias era la ansiedad y la depresión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esa gente que está como incómoda con las situaciones, pero por ejemplo, varios de nosotros decíamos, sí, como cosas para distraerme, o más cosas, porque no hacer nada como que me siente mal. Entonces, siento que estamos como en un espacio en el que todavía podemos hacer, pero Claro, ¿qué pasa con ese como que ya está en un estado como de no me quiero levantar, ¿para qué lo voy a hacer? No quiero salir, claro, no quiero ser capaz entiendo. de que tiene que ser Sí. esta medida No, extrema. cuando ya aparece el aplanamiento afectivo, cuando ya aparece la inmovilidad total, cuando ya la capacidad de automotivarse está descendida, tan descendida que la persona no se mueve, que no se mueve, hay abandono de hábitos, deterioro de hábitos, en el hábito de higiene, hay alteraciones en hábitos alimentarios, ya tú notas un deterioro importante, ahí sí hay que llamar a un profesional. Tienes que buscar un profesional de la salud, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, pero ya estamos hablando de una depresión, es un síndrome. La depresión es un síndrome, es un cuadro clínico que tiene sus características esenciales, entre ellos eso que tú decías, el aplanamiento afectivo. Ya no quiero nada, no me da lo mismo, te contesta así, con los hombros, apenas te contesta, no quiere levantarse, duerme mucho, mucho, deterioro de hábitos de higiene, sobre todo una persona que es limpia, que es aseada, generalmente abandona la higiene. Es decir, hay varios indicadores y ya te está diciendo que ya tienes que acudir a un profesional. Ya no basta ya con que hablemos del tema, sino hay que acudir a un profesional. Eso. Yo les doy las gracias a ustedes por esta oportunidad. Ojalá que nos volvamos a ver. Ojalá. Junto con mi colega, por ahí andaba una colega, una psicóloga, no sé si se retiró. Creo que sí. No está ahí todavía. Profesora. Sí, aquí estoy aquí, que tenía el micrófono apagado, poco que ruido. Bueno, profesora, ojalá que haya podido contribuirle un poco a esa noble tarea que realizamos los profesionales de la psicología en el campo educacional, que siempre ha sido visto como la cenicienta de la psicología, así como la educación es vista como la cenicienta de las profesiones, cuando en realidad es la más compleja, la más hermosa de las profesiones, es la más hermosa. Requiere el conocimiento de cinco áreas. La ciencia de la educación requiere el conocimiento de sociología, filosofía, antropología, pedagogía y psicología. Entonces, desgraciadamente no tienen el reconocimiento social que se merecen, y igual que los psicólogos educacionales que están comprometidos en el trabajo de educación y de prevención de salud. Así que un agrado, profesor, haberle podido, ojalá que contribuir un poquitito en esta tarea de hoy. Igualmente, pues un agrado para mí también y por supuesto todo lo que podemos hacer para aportar a esto, y además que es una situación nueva esto de vivir en confinamiento. Entonces, de alguna manera también desde la experiencia clínica que uno va teniendo, va conociendo un poco más las vivencias de cada uno y cómo se pueden desarrollar estrategias en una situación tan particular como esto de estar encerrado en situaciones también concretas de dificultad que puede tener cada uno en sus diferentes realidades. Entonces, sin duda que son situaciones muy particulares que se deben enfrentar con mucha cautela, ¿no? Porque a veces puede haber espacios muy, muy delicados donde uno lo puede abordar. Así que, por supuesto, todo lo que podamos hacer es bienvenido. Así que le agradecemos mucho su presencia también y esta charla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a Rocío, que se esmeró muchísimo
en contactar, y el trabajo de Rocío ahí ha sido de coordinación bastante bueno. Gracias a ustedes por su participación activa, bastante activa, en momentos en que muchos estudiantes están ya... Esta situación de confinamiento también le está produciendo cierto agotamiento, que no es lo mismo que cansancio. Entonces, gracias, y ojalá que nos podamos volver a ver y podamos contribuir ahí al trabajo con ustedes. Muchas Así que gracias, profesor, muchas gracias. por su Yo tiempo. a través de Rocío les voy a hacer llegar este PowerPoint, les hago llegar el test de inteligencias múltiples. Sí. Anótalo, Rocío. Sí, Test de ya lo inteligencias tengo múltiples. todo anotado. Para que sepan, igual Eh, pensaba hacer como un resumen para los que no están acá, como hacer como con los datos más importantes, para que después todos tengamos la información, sobre todo las personas que tal vez no pudieron asistir. Y agradecer al comité de apoyo mutuo también, que estuvimos trabajando en estos talleres. La profesora Liliana, ojalá también haga talleres acerca de esto, que nos ayuda a nuestra formación como docentes y también a nuestra formación emocional propia, ¿no es cierto? A ser mejores personas. Muy bien, muy bien. Así que muchísimas gracias. Yo le envío el material a través de Rocío. Le deseo muy buenas noches y que estén muy bien. Gracias a todos y todas por participar. Buenas noches, profe. Gracias. Que Gracias. estén bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que Gracias, tengan buenas un buen noches. descanso. Muchas gracias. Buen descanso. Adiós. Chao. Chao.